Tecnoelectronic les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos. Les habla Fernando Giraldo Parra de Tecnoelectronic. Los invito a suscribirse a mi canal, donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa. Espero que cada video sea de su agrado. Bueno, estudiantes, regresamos con otro video donde les va a explicar el funcionamiento de un motor universal. Entonces, el principio de funcionamiento de los motores universales es por el efecto de los imanes, o sea, campos magnéticos polarizados contrarios, norte y sur. Si a uno le preguntan que cómo trabaja un motor es un juego de campos magnéticos o una lucha de campos magnéticos, norte y sur peleando ahí, lo cual genera el movimiento del rotor, el cual está en el centro sostenido por bujes o balineras para que no roce con el estator. Entonces, vamos a ver una especie de diagrama aquí para mostrarles. Esta bobina, nosotros sabemos que una bobina tiene un inicio, un final, entonces empiezo a bobinarla. En el diagrama la voy a pintar de esta manera. Esta es una bobina, que sería esta, y aquí tendríamos la otra bobina, que sería la del lado opuesto. Estas bobinas en el circuito tienen que quedar polarizadas como un norte y un sur, para poder que haya movimiento del rotor. No importa si esta es norte o esta es sur, lo que necesitamos es que queden contrarios. Aquí en el centro vendría el rotor, lo voy a pintar así de esta manera, o sea que se vería el colector, para que sepan. Aquí pintaremos en el medio, es como si lo viéramos de esta manera así. Este sería el colector, vendrían las escobillas o carbones, escobilla o carbones, y tendríamos el enchufe de alimentación. Aquí en este momento no vamos a pintar ni switches, nada, porque vamos a ver cómo funciona el motor. Entonces, aquí saldrían los 120 voltios AC o 220 dependiendo del país donde estemos. Entonces empezaremos del enchufe, viene la conexión a la primera bobina. Entonces mire que la bobina va a conservar el sentido de la flecha. Aquí, baja acá, mire, entonces es como si la flecha saliera desde aquí, subiera, pasara y mire que sigue el mismo sentido. La cabeza de la flecha se encuentra con la cola de la otra. Aquí donde bajaría. Entonces, aquí es donde viene lo importante, que queden los campos contrarios. Si yo vengo y pego aquí, esta flecha se encontraría de frente con esta, o sea, chocarían los campos magnéticos y el rotor se quedaría frenado. Entonces tenemos que velar porque no pase eso. Entonces, ¿cómo pasaría? Tiene que continuar el mismo sentido de la flecha. Entonces vendría aquí, mire que la flecha pasaría aquí, subiría y quedaría punta con cola, o sea, seguiría el mismo sentido. Eso es lo que tenemos que verificar, tratar de que aquí ya tendríamos el recorrido completo. Este es el diagrama del motor universal, no me motivo de switches. Diagrama motor universal. Entonces les repito, está compuesto por dos bobinas. Ambas bobinas tienen que quedar conectadas como norte, sur y sur, para poder que el rotor pueda girar. El que va en el centro es donde va el inducido, el rotor, que va a generar el movimiento. Entonces, un motor universal el principio de funcionamiento tiene un enchufe por donde entra la alimentación hacia unas bobinas, las cuales están conformadas por unas espiras en esmalte, dependiendo
de un calibre de acuerdo al estator y el diseño del fabricante, las cuales deben estar polarizadas contrarias, un norte y un sur, para poder que pueda haber una guerra de campos magnéticos con el inducido. Los carbones realmente lo que hacen es cerrar el circuito. Acuérdense que el rotor tiene bobinas que van a quedar polarizadas, se alimentan por los carbones y generan campos magnéticos norte y sur aquí, en estas plaqueticas. Al alimentarse, estas bobinas se alimentan y generan campos para poder haber una guerra entre campos magnéticos, los campos magnéticos de la bobina y del inducido. Entonces, este es el principio básico de los motores universales. En esta parte les voy a explicar, todos los motores universales tienen escobillas. Estas escobillas generan chispa. Mucha gente, cuando no conoce estas chispas, dice que la licuadora echa chispas. Y la licuadora, esas escobillas van a generar unas chispas. Nosotros como técnicos debemos de conocer qué tipo de chispa es buena y qué tipo de chispa es mala. Entonces aquí les voy a anotar. Se ven tres tipos de chispas. Chispa blanca. Esta chispa es la ideal. Quiere decir que el motor está en perfecto estado. Hay una chispa blanca. Tenemos una chispa verdosa. Muchos motores y licuadoras que yo he visto manejan una chispa verdosa y tratan de hacer, en este colector se le ve como una especie de aro, como si fuera un hula que llaman, verdoso alrededor cuando trabaja el motor. Muchas veces va en el diseño del fabricante. Eso pues puede ser cálculos que han fallado. Algunas es pasable. En lo universal usted prende la licuadora en la noche y por la pasta se ve luz, trabaja, pero son licuadoras que tienden a, o aparatos que tienden a quemarse más rápido. Y tenemos el tipo de chispa color candela. Recuerden que el color candela es una chispa amarilla. Más adelante veremos que prende una candela y ve la llama, que es como amarilla. Esa chispa, cuando da esa chispa hay problemas en el bobinado y en todo el motor. Entonces muchas veces toca rebobinar, verificar qué parte es la que está molestando en la licuadora. Entonces aquí vemos los tipos de chispa que se ven en todos estos tipos de motores: blanca, verdosa y color candela, o sea, amarilla, que llamamos como amarilla. ¿Qué más les voy a decir aquí? En los motores universales nosotros podemos invertir el giro. ¿Cómo se invierte el giro en un motor universal? En un motor universal el giro se invierte haciendo lo que voy a hacer a continuación. La conexión que va en esta escobilla se traslada a la escobilla contraria. Y la que estaba aquí, viene aquí. Con eso, si el motor caminaba en este sentido, supongamos inicialmente, manecillas del reloj, me va a quedar trabajando en el sentido contrario. Si vuelvo esta conexión aquí y esta allá, el motor vuelve a su estado de giro normal. Si hacemos otra vez la conexión como estaba, aquí volvería a sentido. Este es el principio que utilizan los taladros para hacer la inversión de giro. Son principios básicos que debes de conocer cómo invierte, porque los taladros invierten el giro. Puede ser manecillas del reloj y así es que se invierte el giro. Lo que pasa es que este intercambio lo realiza un switch. Más adelante que lleguemos a ese tema de herramientas eléctricas, les explicaré cómo hacer el intercambio y cómo se chequea el switch de inversión de giro. Entonces aquí tenemos los principios de un motor universal. Entonces ya vimos tipos de chispa, inversión de giro. Aprovecho aquí para dar unos trucos cuando
usted tiene un portaescobillas en las licuadoras o en cualquier aparato. Voy a borrar aquí para explicarles que el proceso de las escobillas, para que las tengan en cuenta, que muchas veces llegan aparatos y uno cree que tiene daño, sino que las escobillas no son las adecuadas. Entonces, nosotros aquí, vamos que tenemos el rotor, tenemos los portaescobillas, sean fijos, móviles o como sean, portaescobillas. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que vamos a dibujar la escobilla. Tenemos la de rojo, la vamos a dejar de rojo para que la distingan. Ambas escobillas rojas, para que entiendan lo que les voy a explicar aquí. Este es el portaescobillas. Entonces, la escobilla no puede ocupar todo el espacio del portaescobillas, porque acuérdense que hay escobillas que tienen resorte, entonces el resorte no va a realizar ninguna acción. Al quedar la escobilla ocupando todo el portaescobillas, esta escobilla no va a tener la posibilidad, vamos que esta sea la escobilla, y la escobilla tiene un resorte, con la finalidad de que esta escobilla, cuando empieza a echar chispas, se va desgastando y entonces el resorte la empuje. Si usted ocupa todo el espacio, el resorte no va a hacer nada y el motor te puede generar unas chispas feas y muy ruidoso. Ahí me han traído, más adelante les dejaré unos videos para que los vean cómo llegan las pulidoras y usted mismo dice, no, eso es el bobinado malo. Y resulta que las escobillas, el mismo dueño las colocó y quedaron presionadas. Entonces, por lo general, el 70% del portaescobillas puede ocupar la escobilla y el 30% se debe dejar para que el resorte haga la interacción. Lo mismo aquí. Entonces tengan en cuenta eso, porque muchos daños de aparatos vienen por mal manejo o instalación de escobillas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay mucho tipo de escobilla. La escobilla debe entrar. Si aquí tenemos el portaescobillas, verificamos que la escobilla entre y caiga libremente a este lado. Usted la tira y ella cae. La podemos poner con una lijita suave por ambos lados. Cuando uno la saca para hacerle limpieza, una lijita y la limpia por las 4 caras, no muy duro, sino que bote la grasita, porque por ejemplo, la licuadora, la grasa, todo eso va ensuciando y se pegan las escobillas. A veces, ¿qué pasa también? Aquí, con el desgaste, las escobillas se engruesan aquí, se engruesan y ya no salen. Hay que sacarlas y pulirlas para que haya buen movimiento y rotación. Entonces, espero que este video, de muchos, sea muy instructivo para todos ustedes. Trato de compartir los conocimientos muy claros. Entonces procedemos más adelante con otro video.